En el episodio especial de hoy, queremos compartirte la participación de Juan en Santander Universidades, donde nos contó su historia de fracaso que se convirtió en éxito. No te la pierdas, fue toda una aventura. Escuchémoslo. Les quiero compartir mi historia. Escogí para el día de hoy una historia que mezcla lo profesional con lo personal, porque pues es justo, creo, es justo como las historias donde más nos duele el fracaso, es cuando nos dan en la torre por todos lados, ¿no? Y para mí esta yo creo que ha sido la historia más dura de mi vida. Ya he tenido otras fuck up stories, incluso en YouTube las pueden encontrar, donde he hablado de cosas muy de chamba, de emprendimiento, pero esta es la más épica. Decían al principio que el fracaso, ¿no? El diccionario decía que es una caída de época. Para mí esto es una mega caída. Pues les cuento que cuando yo estaba en la universidad como ustedes, iba en cuarto semestre de la universidad, entré a trabajar en una organización que se llama Techo. Antes se llamaba Un Techo para mi país. Yo la verdad, cuando entré a Techo no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida. Pero me apasioné tanto con el trabajo de Techo. Íbamos a construir casas en comunidades en condiciones de pobreza, ¿no? Movíamos muchísimos voluntarios universitarios, obviamente pues yo uno de ellos, que la verdad pues a lo largo del tiempo, que cada vez me involucraba más y más, pues se convirtió en mi misión de vida. Y ahí fue la primera vez que en realidad lo tengo, o sea, como que me acuerdo, la primera vez que tenía claro qué quería hacer. Y desarrollé en mi mente un plan de cómo quería que las cosas funcionaran de ahí en adelante. Estuve trabajando 6 años en Techo, empecé como voluntario, después fui director de recaudación de fondos, bueno, estuve en el área de comunicación, luego director de recaudación de fondos y llegué a ser director general, ¿no? Pero pues como en Techo los ciclos terminan rápido, pues me empecé a imaginar qué venía después. Y para mí estaba muy claro, yo quería dedicarme ya para siempre a las organizaciones de la sociedad civil, quería dedicarme para siempre a trabajar en ONGs y en fundaciones, quería irme a Estados Unidos, quería estudiar una maestría y quería ya que ese fuera mi camino. Como que tenía un caminito amarillo, ya saben, como en El Mago de Oz, tenía un camino amarillo muy clarito que si seguía y hacía el paso 1, el paso 2 y el paso 3, iba a llegar a la Ciudad Esmeralda, ¿no? A mi Ciudad Esmeralda. Y así estaba mi historia. De hecho, pasó algo padrísimo porque uno de mis sueños siempre, yo soy fan de las películas, como pueden ver aquí atrás, y del cine y de mucho de la cultura americana, pues tenía el sueño de irme a vivir a Nueva York. Y resulta que en mi último año de director general de Techo México, pues se abre la oportunidad de irme a abrir unas oficinas de la organización en Nueva York. Así que en el 2012, a mediados del 2012, termina mi dirección en Techo México y me voy a vivir a la Gran Manzana, ¿no? Literalmente cuando llegué, me bajé del aeropuerto, o sea, me mudé, o sea, yo tenía toda mi vida en México, por supuesto tenía una novia a la cual quería muchísimo, hicimos un plan para que yo me iba a ir en septiembre, ella me iba a alcanzar en enero, o sea, yo me mudé a Nueva York con todo, me llevé como 4 o 5 maletas, estaba viviendo acá, tenía 26 años, nunca me salí de casa de mis papás porque justo cuando me iba a salir surgió la Nueva York y dije, bueno, pues ya me quedo aquí y mejor me mudo con todo Estados Unidos. Entonces llegué a Nueva York, me bajo del avión, me voy en metro y literalmente me bajo a la mitad de la ciudad con todas mis maletas aquí cargando. Subo las escaleras del metro, llego no a Times Square, pero llego hacia un lugar impresionante y digo, wow, casi que me faltaba soundtrack, nada, lo único que me faltaba era el soundtrack de la canción de New York. O sea, como que ya había llegado, tenía todo, estaba para mí en la cima del mundo de mi carrera y de mi historia. Tenía 26 años y tenía todo lo que quería. O sea, era director en una organización que me apasionaba muchísimo su trabajo. Me había ido a vivir a una ciudad en la que ya, o sea, mi plan era quedarme ahí a largo plazo. Era el inicio como de una carrera internacional para mí. Tenía una novia que me iba a alcanzar. O sea, como que de verdad, incluso pues empecé a buscar departamentos para 2 personas, ¿no? Para que cuando esta chava se viniera conmigo, pues ya viviéramos ahí felices y muy enamorados y todo. O sea, tenía todo. Pero si aprendieron algo de las historias anteriores, es que cuando más te sientes que estás en el momento más alto del mundo, es cuando más dura es la caída, ¿no? Y llegar a Nueva York para mí, desde el día 1, se empezó a convertir lentamente en una de las experiencias más duras que he vivido. Primero que nada, estaba solo.
nunca en mi vida, en realidad, había estado solo. ¿A qué me refiero solo? Rentaba al principio ni siquiera rentaba un departamento. Vivía en un cuarto en una residencia jesuita con puro sacerdote, pero pues obviamente muchos más grandes que yo. Entonces no los veía ni en la mañana ni en la noche, en ningún momento los veía. O sea, vivía en un cuarto solo, ahí estuve como 3 meses. Me iba a trabajar a una oficina que me habían conseguido un donante de techo, solo. O sea, tenía una oficina sola para mí en un edificio en la parte de atrás de su empresa, donde yo estaba solito. No tenía nadie con quien trabajar, no tenía un equipo. Las únicas personas con las que platicaba de techo estaban en Miami y estaban todo el tiempo ocupadas. Entonces, en realidad no teníamos ninguna relación. El fin de semana tenía amigos en Nueva York o conocidos, pero unos estaban viviendo en el norte de la ciudad porque estaban estudiando la maestría. Entonces, solo salían con la gente que estaba estudiando la maestría, ¿no? O sea, como que en realidad, la verdad empezó a ser un proceso bien complicado desde el día 1, porque me empezó a costar todo bastante. Además, punto número 2. Pues resulta que yo llegué a Nueva York justo una semana después de que, no sé si se acuerdan, pero hubo un huracán muy fuerte, que ahorita se me olvidó el nombre del huracán, pero pues que azotó la ciudad de Nueva York, que nunca había sucedido. Y entonces desde septiembre prácticamente empezó el invierno, ¿no? Yo que vivo en la Ciudad de México, pues la verdad estamos acostumbrados a un invierno pues muy tranquilito. Y acá, pues desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, o sea, tuvimos un invierno épico como los de Game of Thrones, ¿no? De 7 meses, en los que literal había días, me acuerdo perfecto un día, en el que salí de la oficina porque se le había hecho un agujero a mis zapatos, quería llevarlos a arreglar, caminé 2 cuadras, estábamos como a menos 15 grados, dije, no, o sea, sorry que mis zapatos se aguanten, me vengo a trabajar en tenis el resto de los días porque esto, o sea, no puedo estar afuera en este frío. Entonces, además de la soledad que ya tenía, pues le agregas el tema del invierno y se vuelve peor porque el fin de semana, pues ni siquiera puedes salir de tu casa a caminar, a respirar aire. Estás encerrado, los edificios allá no tienen ventanas, o sea, tienen ventanas pero no se pueden abrir, ¿no? Entonces, literalmente estaba como que cada vez me estaba empezando a meter en una como especie como de remolino de depresión horrible. Además, para acabarla de regar, me puse a ver Breaking Bad, que si la han visto sabrán que es una serie en la que también todo el mundo le empieza a ir mal y mal y mal. Entonces, mentalmente me estaba desechando. ¿Qué pasó al yo ponerme pues tan mal? Que obviamente eso empezó a afectar a las cosas a mi alrededor. El trabajo que yo amaba, que era techo, pues se volvió a volver súper pesado, se volvió a volver, o sea, no quería, me levantaba así como tenía que llegar a la oficina a las 9 y eran 8:55 y apenas me estaba levantando, lloraba en el metro, o sea, como que literalmente me estaba poniendo, perdón, estaba hablando de techo, ¿no? Entonces, como que literalmente mi chamba se empezó a volver algo pesado, no quería hacer mi trabajo, empecé a tener malos resultados, entonces empecé a tener broncas con mis jefes que, como les digo, estaban en Miami, y como que este sueño se empezó a derrumbar. Y además, por si fuera poco, pues por WhatsApp me escribe mi chava con la que yo ya tenía un plan de vida, que se iba a venir a vivir conmigo a Nueva York, para la cual yo ya había buscado un departamento, y me dice, ¿sabes qué, Juan? Estoy enamorada de alguien más. En 2 meses que yo me fui, pues resulta que encontró a otra persona con la que tomaba clases de yoga y se fueron de retiro y pues se la pasaron bomba y chingas a tu madre. Pero no puedo decir muchas groserías. Carlos me lo advirtió. Pero valí madre, o sea, literal, ¿no? Ese día yo me acuerdo, o sea, en WhatsApp, yo lloraba en WhatsApp, ¿no? Entonces, ahí es donde les digo que empecé como que también lloré en el metro, lloré en la regadera, o sea, me destruyó. O sea, en 2 meses, desde que yo llegué a Nueva York a finales de noviembre, principios de diciembre, todo este gran sueño se volvió una pesadilla. Me acuerdo hasta un día que fue la primera vez en mi vida que se me acabó la lana. O sea, que literalmente no tenía ni $5 en mi cuenta. No tenía efectivo. O sea, ese día no pude comprar más que, creo que, o sea, no me acuerdo exactamente qué, pero un pedazo de pizza para comer. Y dije, bueno, pues ya mañana ya me entra dinero, pero hoy me voy a quedar con esto. O sea, estaba solo, estaba con el corazón roto, tenía mucho frío, ¿no? Odiaba mi chamba, la hacía con la peor flojera del mundo. Literal, para mí fue como lo peor, el momento más bajo, ¿no? Curiosamente, y no sé si es un karma de la vida muy extraño, empecé a meditar, aunque la chava que me había dejado, pues justamente haciendo yoga y meditación, encontró a su nueva pareja, pues yo encontré en la meditación un poco mi confort. Me obligaba a levantarme temprano para ir a meditar en las mañanas, de ahí me iba a la chamba. Entonces,
pues todavía estuve como 6 meses más en Estados Unidos. Hubo un punto en el que decidí dejar techo. O sea, este sueño grandioso que yo tenía, pues se derrumbó. Entonces decidí que ya no iba a seguir por el mismo camino. El plan de trabajar en ONGs para toda mi vida, pues ya no me parecía atractivo. Ya no quería quedarme a estudiar una maestría. Es más, ya no quería seguir viviendo en Nueva York. Decidí que la verdad tuve la oportunidad de venir a México por ahí de Semana Santa. Y en una semana vi a todos mis amigos, vi a mis papás, vi a mis hermanas, me la pasé increíble, me divertí, ¿no? O sea, me emborraché, salí, enfiesté y dije, ¿para qué estoy allá sufriendo? Claro, es el sueño, ¿no? Y Nueva York y la fregada, pero pues acá me la estoy pasando mucho mejor. Entonces, en ese momento decidí que me tenía que regresar. Empecé a cerrar todo, todavía estuve 3 meses más allá. Y entonces, en ese proceso de cierre, en ese proceso de decidir que el sueño de Nueva York se había acabado, que el sueño de vivir con mi chava se había acabado, que el sueño de trabajar en techo y dedicarme a las organizaciones de la sociedad civil, a las ONGs, se había acabado, pues me enfrenté como a un reto muy interesante. Porque literalmente se me acabó el camino amarillo, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio les decía que como que yo ya tenía mi caminito, así, no sé si se acuerdan de la película del Mago de Oz, pero cuando llega Dorothy a Oz, la bruja buena le dice, solo sigue el Yellow Brick Road, solo sigue el camino amarillo, y si haces A, B, C y D, vas a llegar a la Ciudad Esmeralda y todo va a estar bien. Así me sentía yo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nadie te dice que a la mitad se va a derrumbar el camino amarillo, se te va a acabar, y que tu camino no es por ahí, que tu camino es hacia afuera. A mí esto me pegó cañón porque me estaba regresando a México, ya después de pasar por este proceso medio de depresión y demás. Cuando ya empecé a decir, bueno, ya me voy para México, ya renuncié a techo, ¿no? Pues estoy aquí hasta que se acabe la renta de mi departamento. Empecé a pensar, ¿y ahora qué demonios voy a hacer con mi vida? Mi gran plan, pues se acabó. Entonces tengo que encontrar algo más. Y en ese algo más, pues me di cuenta que no había nada escrito y que tenía que entonces yo salir y construirlo. Yo le llamé a este proceso la crisis de los 27. Empecé a escribir un blog como también medio terapéutico para mí mismo. Y curiosamente esta fue la primera publicación que hice y cuando la publiqué me di cuenta, pues muchísimos amigos me escribieron en YouTube, en Facebook y así, en Twitter diciéndome, Juan, yo también tuve una crisis así, pero yo la tuve a los 26, yo a los 25, yo a los 28, ¿no? O sea, me di cuenta que todo el mundo, Ale de Fuck Up Nights, el otro día me dijo que ella la está viviendo ahorita o la vivió. O sea, todos en algún momento de la vida tenemos la crisis de que se nos acaba el camino amarillo. ¿Por qué? Porque te dicen, ve a la escuela, sácate buenas calificaciones, entra a una buena carrera, en una buena universidad, encuentra una primera chamba. Pero ¿qué pasa después de esa primera chamba que se te acaba? Pues ya no sabes qué está sucediendo. El camino amarillo a partir de ahí es algo que tienes que dejar atrás y empezar a construir un camino de tu propio color. La verdad para mí fue un proceso de muchísima crisis, de muchísima introspección, pero pues después de un tiempo, después de escribir, después de meditar, después de todo esto, pues la verdad me di cuenta que así como es durísima esta crisis, pues también es una increíble oportunidad, ¿no? De pues, construir el camino que tú quieras. Entonces, la verdad yo estuve perdido como un año. Pero cuando regresé a México, me sentí así como Elsa, ¿no? En la segunda película de Frozen, no sé si ya la vieron, ¿no? Llegué a lo desconocido en el sentido en el que no tenía ni idea, no tenía trabajo, no tenía novia, ¿no? O sea, regresé a vivir a casa de mis papás. Mi sueño de Nueva York, al que yo ya le había dicho a todo el mundo, bueno, ya me hice una mega despedida en México, ¿no? O sea, como que, pues regresé con la cola entre las patas y decirle a todo el mundo, oye, pues no funcionó y ahora no tengo ni idea qué voy a hacer. La verdad, lo curioso es que esto, pues fue una de las mejores cosas que me pasó. Porque al tener que yo construir mi propio camino, pues me encontré con un mundo de posibilidades. Porque lo malo de tener un camino amarillo bien establecido es que estás como caballo que no ves hacia afuera. Yo me acuerdo que para mí techo era el mundo. Y todo lo que no era techo para mí estaba mal y no sabían hacer, la gente no sabía hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero cuando me encontré con que yo tenía que crear lo propio, justo ahí pues encontré el concepto del emprendimiento social, que es a lo que ahora me dedico desde hace 7 años, ¿no? Creé mi propia empresa, creé un podcast, creé un blog. Este blog que empecé a escribir de temas personales luego evolucionó a escribir de emprendimiento y ahora he publicado varios libros. Entonces, pues sí, durante un año viví en una oscuridad terrible. En el Inter hice otros proyectos, algunos también fracasaron y con gusto se los cuento en algún otro momento de la vida. Pero al final del día, pues cuando le agarré la onda y empecé a crear mi caminito, pues tuve la oportunidad hoy de llegar a un punto en el que la verdad cosas increíbles están pasando. Entonces,
pues me quiero quedar con eso. Como para mí al final del día, muchos de ustedes ahorita están en un momento en el que quizá tienen claro hacia dónde van y se van a encontrar con que se van a perder en algún momento, o quizá no tienen ni idea. Está bien, está perfectamente bien, porque al final del día, justamente cuando estás así, cuando estás en lo desconocido, es donde más oportunidades tienes para crear tu propio camino. Y eso, a mí, desde mi punto de vista, es lo mejor que me pudo haber pasado. Así que bueno, esa es una de mis muchas historias de fracaso. Mi gran sueño fracasó totalmente, pero afortunadamente le abrió camino a muchas otras realidades. Y a veces, pues vale muchísimo más la pena eso. Gracias. No, no es cierto. Bring it. Ay, qué buena pregunta. Mira, la verdad es que te voy a decir algo. Creo que no hay una motivación así específica que reconozca hasta después, hasta como un año y medio después, que fue cuando empecé a hacer algo distinto, algo propio, hasta que encontré algo que me volvió a hacer clic, porque una de las cosas creo que me pasaron es que estuve buscando mucho y estuve haciendo muchas cosas distintas y nada me cuajaba. Entré a un par de trabajos donde hacía terrible mi chamba porque estaba pues, bien deprimido. ¿Cómo se llama? O sea, como que en realidad no me encontraba, pero hubo un punto en el que pues algo me hizo clic y eso me conectó. Lo que te diría es que en ese proceso, en ese camino, una de las cosas que me permitió avanzar bien fue literalmente los demás, o sea, mis amigos, la gente que me quería, como el volver a México y darme cuenta que allá me sentía bien solo, pero que en realidad no estaba solo, que aquí tenía muchísima gente. A veces, por ejemplo, pues a la distancia es complicado, pero la verdad es que la gente que queremos es nuestro mejor apoyo, especialmente en los momentos más difíciles, ¿no? Estoy seguro que a los demás también les pasó lo mismo. Bueno, ya nos contaron, ¿no? De que les ayudaron, de que sus amigos se pusieron a hacer gorras. Y la verdad es que en esos amigos encuentras la energía, en esas personas queridas encuentras la energía, hasta que vuelves a estar arriba del caballo y vuelves a empezar a construir tu propio camino. Mira, en el momento en sí fue el personal, porque pues me rompieron el corazón. Y además, ojo, algo que no les conté, es que yo no lo tomé nada bien. Pude haber dicho, si yo hubiera tomado la decisión en ese momento, ¿no? Como dicen los gringos de cut your losses, o sea, si en un momento ya me cortó, ¿no? La primera vez que me cortó, bye, estoy en Nueva York, me la voy a pasar increíble. Pues quizá la historia sería muy distinta, pero dije, no, ¿cómo? La voy a recuperar, es la mujer de mis sueños. Entonces, ¿qué? O sea, me aferré un poco a eso porque era el único vínculo que sentía que tenía yo con mi vida anterior de Nueva York, que era más padre. Y entonces fueron como 4 o 5 meses de estar intentando volver y vine a México a verla y hablaba y le escribía y le mandaba cartas. Entonces, pues eso fue un proceso muy, 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 muy largo y en el momento fue muy doloroso. Ahora, lo que me dolió muchísimo de Techo es que cuando yo le dije a Techo, oye, estoy así, la estoy pasando muy mal, pues la respuesta fue, pues quizá lo mejor o sea, necesitamos, en ese momento estábamos como renegociando, yo tenía visa de 1 año y por ahí de marzo yo tenía que aplicar a una visa de 5 años, pero costaba pues, como $5,000. Y Techo, siendo una ONG, me dijo, pues es que si no nos puedes garantizar que te vas a quedar a vivir en Nueva York 5 años más, no te la vamos a sacar. Cuando en los primeros meses de mi chamba ya habíamos conseguido como $200,000 de donativos, pero bueno. Entonces eso al día de hoy me cala más. Ya haber cortado, la verdad es que
¿cómo se llama? Pues ya luego encontré a la que sí es la mujer de mis sueños y ya me casé y tengo 2 años felizmente casado y tenemos 4 perros y estamos locos, ¿no? El uno por el otro. Entonces, como que eso te recuperas. Pero siempre me queda ese sabor amargo de que una organización a la que yo le dediqué 6 años de mi vida, le dejé mi espalda, ahora tengo 3 vértebras desviadas por toda la carga que hacemos en el techo. Pues en el momento donde más lo necesitaba, me dijo, no, hay que poner a la institución primero. Entonces, ahora como empresario y como emprendedor, pues yo siempre pongo a las personas primero, porque sé lo que se siente que te hayan puesto eso. Entonces, los dos duelen, pero bueno, la buena noticia es que de los dos se sale también. Muchas gracias. Está cañón, nunca me había tocado, he de decirlo, nunca me había tocado una comunidad tan participativa en estos lives. Y miren que hacemos lives todos los días, pero está brutal. Felicidad y mil gracias, chicos. De verdad, ustedes son, hoy en día, ustedes son mi motivación más fuerte. Eso, así lo voy a dejar. Venga. ¿De techo o de lo que he hecho después de techo? Que no les... Pues miren, justamente como les decía, bueno, ahora yo ya no me dedico a las ONGs, me dedico al emprendimiento social, ¿no? A los negocios sociales. Por ahí les puse, aunque vi que no les puse bien mis datos, perdón. Por ahí déjenme, les paso, aprovecho para ponerles mis datos de contacto. Yo, terminando techo, empecé una empresa que se llama Disruptivo. Déjenme un segundito. Y Disruptivo nos dedicamos a apoyar emprendedores. La verdad es que la idea de esto surgió porque, pues justamente como en mi proceso de duelo, también acabé odiando, la verdad, un poco pues, a las ONGs. Por lo difícil que fue la experiencia en Estados Unidos y demás. Entonces, cuando estaba en ese proceso como de desilusión, pues me encuentro con que existe una cosa que se llaman las empresas sociales, que son parecidas a las ONGs, pero desde una perspectiva más cool, de negocios, mucho más actual, escalable, etc. Entonces, pues me doy cuenta que yo me quiero dedicar a hacer que otras personas puedan llevar a cabo proyectos increíbles. En Techo, lo que más me gustaba era trabajar con el equipo, con los voluntarios. Estar solo en Nueva York de verdad fue horrible. Entonces, eso es lo que... De ahí surgió esta iniciativa. Y algo importante que decirles es que no surgió en un momento como de... ¡pah! O sea... Ir construyendo el camino, esta analogía del camino amarillo para mí es perfecta porque vas poniendo ladrillo por ladrillo. Y entonces muchas veces cuando empiezas a construir algo, no tienes claro hacia dónde va. Cuando empezaron Fuck Up Nights no sabían que iba a ser un movimiento global. Simplemente se juntaron a echar unos mezcales y a contar una historia y de ahí creció y fue creciendo. Y lo mismo me pasó a mí con Disruptivo. Entonces, como que no se esperen a tener una gran idea para empezar algo, empiecen ya ahorita con lo que tienen. Y de ahí van a ir construyendo su camino paso a paso.